Evangelio de hoy, sábado 28 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras todos estaban asombrados por todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Pongan mucha atención a lo que voy a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este dicho, les estaba velado para que no lo comprendieran y tenían miedo de preguntarle acerca de este tema. El pasaje del Evangelio según San Lucas 9, 43b-45 es breve, pero profundamente significativo. Nos sitúa en un momento clave del ministerio de Jesús, justo después de haber realizado un milagro que asombra a las multitudes. En medio de esta admiración y asombro, Jesús toma un momento para dirigir a sus discípulos una enseñanza crucial sobre su misión. Les dice claramente que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Sin embargo, los discípulos no comprenden el significado de estas palabras. El texto nos dice que estaban encubiertas para ellos, y no podían entenderlas. Al mismo tiempo, tenían miedo de preguntar a Jesús sobre esto. Este breve pasaje toca varios temas importantes: la incomprensión de los discípulos sobre la misión de Jesús, el sufrimiento que él está anticipando, la relación entre gloria y sufrimiento, y el miedo que a veces nos impide acercarnos a la verdad. Al reflexionar profundamente sobre estos temas, podemos desentrañar su relevancia para nuestra vida cristiana y nuestro camino de fe. El contexto de la admiración y asombro. El texto comienza en un contexto de asombro. El milagro que causa esta admiración no se menciona explícitamente en este pasaje, pero en los versículos anteriores, Jesús ha expulsado un espíritu impuro de un niño, lo que demuestra su poder sobre las fuerzas del mal. Las multitudes están asombradas por la grandeza de Dios, que se manifiesta a través de Jesús. Este contexto de admiración es significativo porque contrasta con lo que Jesús está a punto de decirles a sus discípulos. Mientras todos están enfocados en el poder y la grandeza que ven en los milagros de Jesús, él dirige la atención de sus discípulos hacia algo que parece contradictorio: su sufrimiento y su entrega a la muerte. Este contraste entre la gloria que la multitud percibe y el sufrimiento que Jesús anticipa nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces buscamos o valoramos la gloria externa, los signos visibles del poder de Dios, sin comprender plenamente el camino de la cruz que Jesús nos llama a seguir. En nuestra vida cristiana, a menudo nos sentimos atraídos por la idea de un Dios que realiza milagros y que manifiesta su poder de manera grandiosa, pero nos cuesta aceptar que el corazón del Evangelio es el sacrificio de Jesús en la cruz. El anuncio del sufrimiento: el Hijo del Hombre será entregado. Las palabras de Jesús son claras y directas: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Este es el segundo anuncio de su pasión, después de haber hecho un anuncio similar en Lucas 9, 22. Jesús está anticipando su muerte, pero lo hace en términos que reflejan tanto la inevitabilidad de su sufrimiento como su disposición a aceptarlo. La frase «será entregado» es importante, ya que implica que Jesús no será simplemente capturado o traicionado, sino que se entregará a sí mismo. Aunque en la narrativa de la pasión, Judas es el que entrega a Jesús, esta frase subraya que la entrega de Jesús es parte del plan divino, y que él lo acepta voluntariamente. Esta entrega voluntaria de Jesús es un misterio central de nuestra fe. En su pasión, Jesús no es una víctima pasiva de los acontecimientos. Él elige entregarse por amor a la humanidad. Este acto de entrega es el culmen de su misión de redención. Jesús sabe lo que le espera y lo enfrenta con valentía. Aquí, él está preparando a sus discípulos para lo que está por venir, pero también nos está preparando a nosotros para entender que la verdadera grandeza no reside en el poder visible, sino en el sacrificio y el amor. Para nosotros, como seguidores de Cristo, estas palabras son un llamado a recordar que la vida cristiana implica también nuestra propia entrega. Jesús nos llama a seguirlo, no solo en sus momentos de gloria y poder, sino también en el camino de la cruz. Esto significa que debemos estar dispuestos a aceptar el sufrimiento que pueda venir en nuestro camino, sabiendo que, al igual que en la vida de Jesús, el sufrimiento no es el final, sino el preludio de la resurrección. La incomprensión de los discípulos, el misterio del sufrimiento. El texto señala que los discípulos no comprendieron estas palabras. Esto no es sorprendente si consideramos que los discípulos, al igual que el resto del pueblo judío de la época, tenían expectativas muy diferentes sobre el Mesías. La idea de un Mesías sufriente no encajaba en su mentalidad. Ellos esperaban un líder político que los liberara de la opresión romana, no un Salvador que sería entregado y ejecutado. Su incomprensión refleja cómo, a menudo, nuestras expectativas humanas nos impiden ver el verdadero plan de Dios.
Esta incomprensión también es un recordatorio de que el misterio del sufrimiento es difícil de aceptar. Incluso para aquellos de nosotros que hemos escuchado las palabras de Jesús y conocemos su historia, todavía podemos luchar para entender por qué el sufrimiento es parte de nuestra vida. A veces, como los discípulos, podemos sentir que las palabras de Jesús están encubiertas para nosotros, y no logramos comprender cómo el sufrimiento puede tener un propósito en el plan de Dios. Sin embargo, el hecho de que los discípulos no comprendieran completamente en este momento no significa que no lo harían en el futuro. Después de la resurrección, y con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos llegaron a comprender el significado de la cruz. Esto nos ofrece esperanza de que, aunque ahora podamos no entender completamente el sufrimiento en nuestra vida, a través de la fe y la gracia de Dios, podemos llegar a una comprensión más profunda con el tiempo. El miedo a preguntar, nuestra propia resistencia a la verdad. Un aspecto interesante de este pasaje es que los discípulos tenían miedo de preguntarle a Jesús sobre lo que acababa de decir. Este miedo es revelador. A menudo, cuando enfrentamos una verdad difícil, preferimos no indagar más. Los discípulos podrían haber temido que, si preguntaban, tendrían que enfrentar una realidad que no querían aceptar. La idea de que el Mesías sufriría y moriría no solo era confusa para ellos, sino también aterradora. El miedo a preguntar a Jesús sobre su sufrimiento refleja un miedo más amplio que a menudo tenemos en nuestra vida espiritual. A veces, evitamos profundizar en nuestra relación con Dios o hacer preguntas difíciles porque tememos las respuestas. Podemos temer que Dios nos pida más de lo que estamos dispuestos a dar, o que nos revele una verdad que nos incomode. Este miedo puede ser un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, impidiéndonos acercarnos más a Dios y comprender su voluntad para nuestras vidas. Jesús, sin embargo, nunca rechaza nuestras preguntas. Él desea que nos acerquemos a Él con nuestras dudas, miedos y confusiones. En lugar de evitar la verdad, somos llamados a enfrentarnos a ella, confiando en que Jesús, en su infinita misericordia y amor, nos guiará hacia la comprensión y la paz. La vida cristiana no es una vida sin preguntas ni incertidumbres, sino una vida en la que nos atrevemos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. La relación entre la gloria y la cruz. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos muestra la íntima relación entre la gloria y la cruz en la vida de Jesús. Mientras las multitudes estaban asombradas por los milagros de Jesús, Él les dirige la atención a su sufrimiento inminente. Esto nos enseña que la verdadera gloria en la vida cristiana no se encuentra en los momentos de éxito o poder visibles, sino en la disposición a abrazar la cruz. Para Jesús, la gloria no está separada de la cruz, o más bien, es a través de la cruz que Él alcanza la verdadera gloria. Esto es algo que los discípulos no comprendieron de inmediato, y que muchas veces también nos cuesta comprender a nosotros. En nuestra vida, podemos ser tentados a buscar solo la gloria y evitar la cruz, pero el mensaje del Evangelio es que no podemos tener una sin la otra. La cruz es el camino hacia la resurrección, y el sufrimiento, cuando se vive en unión con Cristo, se transforma en un medio de salvación. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento de manera masochista, pero sí que debemos estar dispuestos a aceptarlo cuando llegue, confiando en que Dios puede traer bien incluso de las situaciones más difíciles. La cruz nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito cuando se une al sacrificio de Cristo, y que la resurrección siempre sigue a la muerte. Nuestra respuesta a la invitación de Jesús. El Evangelio de Lucas 9, 43b-45 nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de la vida cristiana y nuestra disposición a seguir a Jesús en el camino de la cruz. A menudo, al igual que los discípulos, podemos estar asombrados por el poder de Dios y sus obras milagrosas, pero podemos resistirnos a aceptar el sufrimiento que forma parte del seguimiento de Cristo. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias externas y a reconocer que la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio por amor. Nos llama a no temer hacer preguntas difíciles, ni a evitar la realidad del sufrimiento en nuestras vidas. En lugar de resistirnos, debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Al igual que los discípulos, podemos no comprender completamente el plan de Dios en nuestra vida en este momento, pero estamos llamados a caminar con fe, confiando en que, al final, todo tendrá sentido a la luz de la resurrección. La cruz es una parte inevitable de la vida cristiana, pero es una cruz que lleva consigo la promesa de la vida nueva. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu ejemplo de amor y entrega. Sabemos que tu camino hacia la cruz no fue fácil, pero lo aceptaste con valentía y confianza en el plan del Padre. Ayúdanos a aceptar nuestras propias cruces diarias con la misma fe y confianza.
Te pedimos perdón por las veces en que, como tus discípulos, hemos sido incapaces de comprender tu voluntad. Perdona nuestra resistencia y nuestro miedo a enfrentar la verdad de tu misión. Danos la valentía para acercarnos a ti con nuestras dudas y preguntas, confiando en que tú siempre nos guiarás hacia la verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer la relación entre la cruz y la gloria en nuestras vidas. Que no busquemos solo la grandeza exterior, sino que estemos dispuestos a abrazar el sacrificio y el sufrimiento cuando sea necesario. Sabemos que, al igual que en tu vida, el sufrimiento no es el final, sino el preludio de la resurrección y la vida nueva. Danos la gracia de seguirte fielmente, incluso cuando el camino sea difícil, y de confiar en que tu amor siempre nos llevará hacia la victoria final. Amén.